Sí, ¿así? Ahí. Bienvenidos puntos. Ya sabéis mi canal, Tony Punto. Hoy vamos a hablar sobre la nube. ¿Qué es? ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos con ella? Bueno, como os he dicho, vamos a empezar hablando de la nube. A ver, la nube se creó para tener sobre todo más espacio y que fuera algo que pudiéramos acceder a nuestra información de manera muy rápida. Antiguamente, toda la información que necesitábamos almacenar la almacenábamos en discos de 3/4, en CDs, en DVDs, en discos duros, etcétera, etcétera. Pero eso ahora ha cambiado. Ahora la mayor parte de la información se guarda en servidores que ahora llamamos la nube. ¿Por qué se ha creado esto? Pues sobre todo para bajar el coste de estos servicios de almacenamiento y para que fuera una manera mucho más rápida de acceder a nuestra información y además una manera en la que podemos acceder a esta información que tenemos guardada desde cualquier dispositivo, desde cualquier zona en la que estemos, ¿vale? Porque antiguamente te tenías que llevar casi tus discos, tus disquetes, te tenías que llevar tu disco duro para llegar a esa información que teníamos guardada. Entonces imaginaos el ir por la calle con un disco duro en el bolsillo para poder engancharlo al móvil y que pudieras acceder a esa información. Bueno, es un poco complicado y muy difícil, muy pesado, etc. Bueno, pues se inventó la nube. Y la nube, para que os hagáis una idea, básicamente es tener información guardada en Internet. Es verdad que tiene una seguridad bastante grande en la que una empresa nos guarda dicha información, tanto las fotos, los ficheros, todo lo que queramos guardar, y nosotros podemos acceder a él desde la tablet, desde el móvil, desde el ordenador o desde cualquier plataforma que tenga acceso a Internet. Así de simple, así de sencillo. Hay varias, tenemos iCloud, tenemos la nube de Google, etc. Tenemos muchas, además hay muchas empresas que alquilan estos servicios. Con lo cual, muy facilito. Y bueno, las ventajas que tenemos son las que os estoy diciendo. Un rápido acceso a la información que tenemos guardada en la nube. Podemos acceder desde cualquier dispositivo y desde cualquier plataforma y podemos acceder a ella desde cualquier punto del mundo. Es global porque está en Internet. Esas son sobre todo las ventajas. También como ventaja podríamos decir que nos abarata el coste, ¿vale? No tenemos que comprar memoria externa para poder almacenar toda esta información, con lo cual es un servicio que estamos contratando. Normalmente las empresas como Apple o Gmail te dan un espacio limitado para que tengas hay ficheros, fotos, vídeos, lo que quieras guardar. Y luego si queremos más, pues bueno, ya lleva un coste y tendríamos que pagarlo. Pero la verdad que el coste es muy poquito, ¿vale? Muy pequeño en comparación a comprarse un disco duro. Un disco duro, pues a lo mejor te puede estar saliendo entre los 50 y 100 euros, lo que es para un Windows, y a lo mejor para un Apple puede llegar a 200 euros o más. Entonces la diferencia es muy grande. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, pues desventaja sobre todo es que no tenemos la información nosotros, sino que se la estamos cediendo a terceros. Y esto implica que si hay un ataque de cracker o de cibercriminales, nos van a poder robar esa información. También es verdad que si nos atacaran a nosotros mismos en nuestros propios servidores, si nosotros lo tuviéramos, también podrían sacar esta información. Pero, como os digo, una desventaja es que no tenemos acceso físico directamente a estos servidores o a estas memorias en las que se guarda toda esta cantidad de datos. Y esa es la mayor, sobre todo la mayor desventaja. Eso es básicamente lo que es la nube, es un conjunto de servidores que se lo estamos alquilando, lo que es parte de la memoria de esos servidores, a distintas empresas y que nos dan acceso a los datos que nosotros queremos guardar. Una recomendación es que todo lo que tengáis guardado en la nube, si no lo queréis, lo borréis, porque muchas veces tenemos que automáticamente se guarden todos los datos en la nube. Nosotros luego borramos las fotos, los vídeos que no necesitamos o que no queremos de nuestro móvil, de nuestro dispositivo, pero en la nube siguen estando. Con lo cual, si os acordáis del famoso caso que los crackers accedieron a todas las fotos de las famosas que tenían fotos picantes, fotos desnudas, vídeos, etc., era por esto, porque ellas las podían haber borrado o las habrían borrado de su móvil, de su dispositivo, pero no las habían borrado en la nube, ¿vale? Esto es también una desventaja, como os digo. Hay que borrarla en los dos sitios, tanto en nuestros dispositivos como en la nube. ¿Por qué? Es lo que os estoy diciendo. O se os queda guardado en los dos lados, entonces no vale borrar de uno porque luego no se borra en el otro lado. Es una desventaja que yo creo que además deberían arreglar, que si tú lo borras de tu móvil, directamente se borra en la nube.
Y poquito más que explicaros. Esto es la nube. Ya sabéis que me podéis encontrar aquí en mis redes sociales, ¿vale? Facebook, Twitter, Snapchat, Google Plus, donde queráis. Estamos en internet. Acordaos de suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo y poquito más. Quería hacer un vídeo rápido para explicaros esto en la nube. Nada, hasta luego, puntos.